Turín, mayo de 2006. La Juventus acaba de ganar su segundo scudetto consecutivo. Los bares se llenan, las calles se tiñen de bianconeri, pero algo se mueve bajo la superficie. Cientos de horas de grabaciones telefónicas están a punto de salir a la luz. Llamadas entre dirigentes, árbitros y designadores arbitrales firmaron la sentencia de la vecchia signora, la quita del título y el descenso administrativo a la Serie B, la segunda división del fútbol italiano. Pero ¿cómo pasó el equipo más grande del país de ganar el título a descender? ¿Qué fue exactamente lo que hicieron? ¿Qué pasó con ese título de 2006? ¿Por qué no aplican la misma lógica con el Real Madrid y el Barcelona? Señores, volví a lo grande porque esta no es cualquier historia, es la historia del Calciopoli, el escándalo que hizo temblar los cimientos del fútbol italiano. Italia a principios de los 2000 era un país que intentaba dejar atrás una década marcada por la corrupción política. En 1992 se llevó a cabo un proceso judicial llamado Tangentopoli, o Manos Limpias. Allí descubrieron toda una red de corrupción política que implicaba a los máximos dirigentes del momento. Para que os hagáis una idea de la magnitud de este escándalo, más de 5.000 figuras públicas cayeron bajo sospecha y más de la mitad de los miembros del Parlamento italiano fueron acusados de corrupción. Todo este escándalo propició el final de la Primera República Italiana y la desaparición de muchos partidos políticos. Tras aquellos hechos, las elecciones de 1994 marcaron el inicio de la Segunda República. Esas elecciones las ganó el partido Forza Italia de Silvio Berlusconi, un magnate de medios milanés conocido por ser el fundador y presidente de la corporación de telecomunicaciones Mediaset, y también por ser propietario y presidente del Associazione Calcio Milán, o simplemente Milán. Fue presidente del equipo desde 1986 hasta 2007 y como presidente de Italia, el primer mandato, aunque duró poco, más o menos un año, en 2001 volvió al poder. Justo en esa época la Serie A era la liga más grande de Europa. Los mejores jugadores estaban en Italia. En el Milan de Berlusconi jugaban Dida, Nesta, Maldini, Cafú, Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kaká, Rivaldo o Shevchenko. En la Juve, Buffon, Thuram, Nedved, Zambrotta, Cannavaro, Ibrahimovic o Del Piero. En el Inter estaban Zanetti, Materazzi y Adriano. Y en la Roma estaba Totti. Italia era el centro del mundo futbolístico. 3 de los 4 semifinalistas de la Champions de 2003 fueron italianos, así que como podéis imaginar, Berlusconi aprovechó la grandeza de la liga italiana para hacer política y mejorar su imagen pública. Bajo su tutela, el Milan ganó las Copas de Europa de 1989 y 1990 y las Champions de 1994, 2003 y 2007. Sumar política y fútbol nunca ha sido buena idea, pero a esto hay que añadirle la cultura del amiguismo que tan arraigada estaba en la sociedad italiana. En la que se conocía como la Italia del favori, había una tendencia de dar prioridad a los amigos en áreas como el trabajo y la política. Es decir, las relaciones personales podían ser determinantes para obtener favores, puestos de trabajo o promociones. Eso aquí también pasa, pero parece que en Italia lo llevan a otro nivel. Esa cultura manchaba también el fútbol. Los italianos empezaban a desconfiar de todo, de los políticos, de los jueces y poco a poco también de los árbitros. La sensación era que todo estaba amañado, que el poder siempre encontraba la forma de ganar. Además, muchos clubes estaban endeudados hasta el cuello. La burbuja televisiva y la gestión caótica con salarios altos y fichajes inflados mantenían un sistema insostenible. En 2004, los clubes italianos acumulaban más de 2.000 millones de euros en deudas, el doble que la Premier League. Aún así, seguían gastando como si nada, por eso muchos equipos dependían de ingresos Champions y de decisiones arbitrales favorables para sobrevivir financieramente. El fútbol italiano se había convertido en un juego de poder. Cada club era un microcosmos de la Italia real, Juventus la empresa, Milán el espectáculo, Roma la política, Nápoles el pueblo. Mientras tanto, el país seguía lidiando con el paro juvenil, la desigualdad entre el norte y el sur y una economía frágil.
Pero ¿qué más da eso si su liga de fútbol era la más rica y admirada del mundo? Italia se desmoronaba por dentro, pero los domingos había la Serie A. No sé a qué país me recuerda. En medio de este contexto, el fútbol se convirtió en un tablero donde cada movimiento tenía intereses detrás. Los clubes necesitaban ganar para sobrevivir, los directivos usaban los medios para presionar, y los árbitros estaban en el centro de todo. En teoría, sus designaciones eran neutras, técnicas, justas, pero en la práctica se decidían entre llamadas, cafés y viejos favores. Los árbitros italianos pertenecían a la AIA, Associazione Italiana Arbitri, y estaban dentro de la Federación Italiana del Fútbol, la FIGC. Las designaciones para los partidos de la Serie A las hacían dos designadores arbitrales que se llamaban Pierluigi Pairetto y Paolo Bergamo. Estos dos actuaban bajo un sistema supuestamente objetivo, pero no había un proceso automatizado ni transparente. Los árbitros se decidían a puerta cerrada y las designaciones se anunciaban apenas 48 horas antes del partido. Nápoles, 2004, una ciudad acostumbrada a casos de corrupción, pero no en el fútbol. Lo que se sabe es que todo fue una casualidad. Una investigación rutinaria por fraudes económicos desembocó en algo mucho más grande, llamadas telefónicas que revelaban un sistema oscuro en el calcio. Durante las escuchas, los agentes detectaron llamadas entre empresarios y dirigentes vinculados al fútbol. Fue entonces cuando comenzó la operación denominada Offside, que significa fuera de juego. Al frente de aquella investigación estaba Giandomenico Lepore, el fiscal jefe de la Fiscalía de Nápoles. Era un hombre curtido en casos de corrupción y crimen organizado, pero el fútbol era un terreno nuevo para él. Bajo su supervisión, los fiscales comenzaron a interceptar líneas telefónicas de dirigentes, representantes, árbitros y sus respectivos designadores. Poco después en Turín comenzó una investigación paralela liderada por Raffaele Guariniello, un magistrado con amplia experiencia en casos como el dopaje, fraudes vinculados al deporte y lesiones laborales. Antes de centrarse en el Calciopoli, abrió investigaciones sobre posibles abusos de fármacos en el fútbol. Por ejemplo, investigó al médico de la Juventus Riccardo Agricola por dopaje sistemático. Aquel caso sentó un precedente, fue la primera vez que un fiscal trataba el dopaje como un fraude deportivo organizado. Así, dos investigaciones independientes, una en el sur y otra en el norte, empezaron a cruzarse. Finalmente el escándalo salió a la luz, primero con la noticia de que la Federación Italiana de Fútbol había iniciado una investigación sobre presuntos casos de corrupción en el mundo del fútbol, y más tarde publicaron las primeras interceptaciones telefónicas. Era 4 de mayo, es decir, la temporada 2005-2006 acababa de concluir. La Juventus había ganado su segundo scudetto consecutivo, pero la alegría no duraría mucho. Los primeros nombres que surgieron de las interceptaciones fueron el ya mencionado designador de árbitros, Pierluigi Pairetto, y el director general de la Juventus, Luciano Moggi. Hola, Gigi, ¿dónde estás? Nos fuimos. Vaya, ¿qué clase de árbitro de mierda nos mandaste? Fandel es uno de los mejores. Ya lo sé, pero el gol de Micoli fue válido. No, no lo fue. Fue válido. No, fue justo delante del árbitro. ¿De qué hablas? No fue delante. Nos ha fastidiado todo el partido. Pero es uno de los mejores. Que se vaya a la mierda. Y para Estocolmo, el partido de vuelta, cuento contigo. Joder, madre mía, esto tiene que ser un partido de verdad. No, ganaremos, ya lo sabes, pero son malísimos. Pero con otro igual será difícil, ¿no? ¿Me sigues? ¡Hola! Hola, sé que te habías olvidado de mí, pero yo no. Continúa. Conseguí un árbitro excelente para el partido de Ámsterdam. ¿Quién? Meyer. ¡Genial! En fin, solo quería decirte esto. Ya ves que sigo pensando en ti, aunque tú ya no. No empieces, ya verás cuando vuelva que no me he olvidado de ti.
Luciano Moggi no era un simple dirigente, era el director general de la Juventus, el club más poderoso de Italia, propiedad de la familia Agnelli, dueña también del imperio Fiat. Moggi había empezado como empleado de ferrocarriles estatales antes de entrar en el fútbol. En la década de 1970 se incorporó a la Juventus bajo la dirección del gerente general Italo Allodi. Durante los años 80 y 90 trabajó en clubes como Lazio, Torino, Roma o el Napoli de Maradona antes de volver a la Juventus en 1994. Desde entonces y hasta 2006 se convirtió en uno de los hombres más influyentes del fútbol italiano. Era respetado y temido a partes iguales. Muchos decían que nada ocurría en el fútbol sin su permiso. Si un árbitro ascendía, si un periodista conseguía alguna exclusiva o si un jugador fichaba por un club, Moggi solía estar directa o indirectamente detrás. Mantenía contacto directo con los dos designadores arbitrales que he mencionado, Paolo Bergamo y Pierluigi Pairetto, a quienes llamaba regularmente para sugerir qué árbitros convenían para ciertos partidos. En las escuchas empezaron a salir más nombres, entre otros el del consejero delegado de la Juventus, Antonio Giraudo, el del presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Franco Carraro, y el del vicepresidente Innocenzo Mancini. También interceptaron a periodistas y a comentaristas de televisión y prensa escrita. Una de las llamadas más conocidas fue la del caso Paparesta. El 5 de noviembre de 2004, Reggina y Juve se vieron las caras en un partido de la Serie A. Reggina se encontraba en la penúltima posición de la clasificación y ganó 2-1 a la Juve. Luciano Moggi salió furioso del estadio. El motivo, una jugada polémica protagonizada por Zlatan Ibrahimovic, en el que marca gol, pero el árbitro, Gianluca Paparesta, pita falta en ataque. Pronto? Perché pure il coraggio di chiamarti? A volte guarda l'ultima volta, no, mi dispiace, no. Che cosa devi fare? Guarda, io ho visto te, mica sul rigore, per bastardo di Copeschi, ma tu ieri, ma mi sei rimasto più antipatico quando hai fatto il fallo su Ibrahimovic. Durante años muchos medios italianos aseguraron que, después del partido, Moggi había encerrado a Paparesta y a sus asistentes en el vestuario, gritándoles y confiscándoles los teléfonos. Sin embargo, esto nunca fue probado judicialmente. Paparesta negó el episodio y ningún testigo lo confirmó directamente ante los jueces. Aún así, este episodio es un claro ejemplo del poder y la influencia que tenía Moggi. En total, más de 100.000 llamadas telefónicas fueron registradas y además de la Juve, se descubrió que el Milan, la Lazio, la Fiorentina y el Reggina en la Serie A y el Arezzo en la Serie B también estaban involucrados en el escándalo. El análisis mostraba un patrón claro: presiones a los designadores, contactos con miembros de la Federación Italiana de Fútbol y vínculos con periodistas que influyen en la opinión pública. Pero en la práctica significaba algo más simple: el fútbol italiano estaba amañado. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría deciros que si te gustan mis vídeos, puedes suscribirte a mi canal, dejar un gran like o compartir el vídeo. Así estarás apoyando a que este canal crezca y que yo pueda hacer más vídeos en el futuro. Dicho esto, continuamos con el vídeo. La magnitud del escándalo fue tal que la Fiscalía de Nápoles y la Federación Italiana de Fútbol se vieron obligados a actuar con rapidez. En pocas semanas el fútbol italiano se sumió en una tormenta de dimisiones, juicios y sanciones que cambiaron la historia del calcio para siempre. El primero en caer fue Franco Carraro, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, que dimitió 4 días después de que las escuchas se hicieran públicas. 2 días después dimitió Innocenzo Mancini, el vicepresidente, y seguidamente dimitió la junta directiva de la Juventus. Dirigentes de clubes, funcionarios federales, funcionarios arbitrales, designadores de árbitros, árbitros y periodistas,
Todos empezaron a caer como si fuesen fichas de dominó. El 12 de mayo de 2006, una semana más tarde de que las escuchas se hiciesen públicas, la Fiscalía de Nápoles anunció que había registrado a 41 personas bajo investigación. 13 de los acusados fueron imputados por asociación delictiva con fines de fraude deportivo, 24 por fraude deportivo, 2 por violación de secreto oficial y 2 por malversación de fondos. Finalmente, el 14 de mayo, Luciano Moggi anunció su dimisión como director general de la Juventus. El hombre que durante más de una década movió los hilos de la Calcio ahora estaba bajo escrutinio público y judicial. A la lista de los imputados se sumaron el presidente de la Associazione Italiana Arbitri, Tullio Lanese, 9 árbitros italianos, entre los que se encontraba el árbitro que había sido designado para pitar en la Copa del Mundo de 2006, Massimo De Santis, y los dirigentes de la Fiorentina, Lazio y Milan. Con el Mundial de Alemania a punto de empezar, el escándalo amenazaba con devorar el fútbol italiano por completo. La imagen del calcio estaba por los suelos y la Federación Italiana necesitaba actuar rápido para evitar que el caso se convirtiera en una vergüenza internacional. Por eso, antes incluso de que se comenzara el proceso penal, la Federación Italiana de Fútbol abrió su propio juicio deportivo. Al concluir esa primera parte de la investigación, entregaron las conclusiones al fiscal federal Stefano Palazzi. La sentencia deportiva llegó el 14 de julio de 2006 y fue demoledora. Los que voy a narrar a continuación son las resoluciones definitivas. La Juventus fue descendida a la Serie B y jugaron en la categoría de plata por primera vez en su historia, empezando con una reducción de 9 puntos. Además, se le retiraron los títulos de la Liga de las temporadas 2004-2005 y 2005-2006. La primera se quedó sin ganador y la segunda fue posteriormente asignada al Inter de Milán, aunque no sin polémica. En aquella liga quedaron terceros, pero la reducción de 30 puntos que se le aplicó a la Associazione Milan, el segundo clasificado, le permitió al Inter levantar el Scudetto conocido como el Scudetto di Cartone, de cartón, vaya. En cuanto al Milan, aún con la resta de puntos pudieron jugar la previa de la Liga de Campeones 2006-2007, que acabaron ganando contra el Liverpool 2-1 con doblete de Inzaghi, aunque bueno, el primer gol fue casi de Pirlo. Mira que yo soy más intersexual, pero el equipo de Berlusconi 2007 era canelita en rama. Y Kaká, qué bueno era Kaká. Cabe destacar que después de este escándalo, el Inter pasó a ser el único equipo que nunca descendió, ya que el Milan ya fue relegado por un escándalo parecido en 1980 llamado Totonero. Así que ya sabéis, si queréis vídeo, reventad el botón de likes. En cuanto a la Fiorentina y la Lazio, también les redujeron 30 puntos, aunque al ser dos equipos de la parte alta de la tabla, ninguno descendió. Estos dos equipos se libraron de una buena, ya que en una primera instancia también les habían descendido. En cuanto a las personas, Luciano Moggi fue inhabilitado de por vida del fútbol y le cayeron 5 años de prisión. Antonio Giraudo recibió la misma sanción. Los designadores arbitrales Pierluigi Pairetto y Paolo Bergamo fueron suspendidos por varios años y además a Pairetto le cayeron 2 años y medio de prisión. El árbitro Massimo De Santis perdió su plaza en el Mundial y fue sancionado con exclusión. Italia amanecía con su club más laureado descendido y su fútbol sumido en una de las crisis más profundas de su historia. Y si bien es cierto que esa crisis no se notó al instante, ya que Italia ganó el Mundial de Alemania 2006 y el Milan la Champions de 2007, hoy sabemos que la Calciopoli mató una parte del fútbol italiano. El último equipo que triunfó en la Champions fue el Inter en 2010, y en cuanto a la selección, aunque ganaron la Eurocopa de 2020, llevan una década sin jugar el Mundial. Poco a poco la Juventus volvió a ser lo que era, con jugadores como Buffon, Nedved o Del Piero,
que decidieron quedarse en el club incluso en la Serie B, a la Juventus le bastó una temporada para regresar a la élite, y en 2011-2012 levantó de nuevo el Scudetto, iniciando una racha histórica de 9 títulos consecutivos hasta 2020. En la segunda década del siglo XXI se consagraron como el equipo más grande de Italia. Además, también llegaron a 2 finales de Champions, aunque perdieron las 2. De todas formas, no todos son risas en Turín. La Vecchia Signora en la temporada 2022-2023 fue sancionada con la pérdida de 10 puntos por irregularidades en sus estados financieros respecto a los traspasos de las últimas 3 temporadas. Para que todos nos entendamos, fueron sancionados por fraude fiscal. Además, fueron descalificados de la maravillosa UEFA Conference League de aquel año, la tercera competición europea, aunque creo que les hicieron hasta un favor con eso. Es verdad que este nuevo caso no está directamente relacionado con la Calciopoli, pero demuestra que las sombras de aquel escándalo aún sobrevuelan Turín. 2 décadas después, el nombre de la Juventus sigue ligado a la palabra fraude, aunque en un contexto distinto. Han pasado ya 20 años desde la Calciopoli y en estos 20 años se ha encontrado nuevo material referente al tema, se han abierto y cerrado procedimientos judiciales y se han archivado casos, pero todavía no se sabe exactamente qué pasó, por qué dejaron que esto ocurriera, por qué los árbitros se dejaron sobornar, durante cuánto tiempo pasó todo esto y, lo más importante, cuántos clubes estuvieron involucrados. Para el juicio de 2006, la Fiscalía de Nápoles investigó las grabaciones referentes a 19 partidos concretos de la Serie A, pero los amaños llegaban a partidos europeos. Usaron a la Juve y a Moggi como cabeza de turco porque alguien tenía que pagar, pero muchas cosas quedaron en el aire, es decir, ¿fue Calciopoli una trama aislada de 4 equipos o un reflejo de un sistema donde todos participaban? Entre 2010 y 2011, el fiscal federal Stefano Palazzi llevó a cabo nuevas investigaciones relacionadas con nuevas interceptaciones telefónicas que surgieron durante el proceso penal en curso ante el Tribunal de Nápoles. Aquellas llamadas se consideraron irrelevantes en el juicio deportivo de 2006, pero mostraban que el mecanismo de llamadas a los designadores arbitrales no era exclusivo de la Juventus. Al terminar las investigaciones, Palazzi envió un informe a la Federación Italiana de Fútbol en el que se presentaban cargos contra varios dirigentes y equipos que no fueron sancionados. En particular, la implicación del Inter de Milán fue el más sonado, ya que aquel Scudetto de cartón de 2006 se lo dieron al conjunto nerazzurri. En aquella investigación salieron a la luz nuevas escuchas que mostraban llamadas entre el entonces presidente Giancito Facchetti y los mismos designadores arbitrales implicados en Calciopoli. La Juventus apeló contra la adjudicación automática de aquel Scudetto. Asimismo, los directivos del Brescia, Livorno, Cagliari, Empoli, Chievo, Vicenza, Palermo y Udinese también estaban bajo el punto de mira, todos equipos que en 2006 parecían estar limpios. De todas formas, aquellas llamadas nunca fueron investigadas en su momento porque el delito ya había prescrito, pero las escuchas existían y cuestionaban el relato oficial del Inter limpio que había heredado el Scudetto de la Juve. Stai tranquillo, gli assistenti mettiamo Griselli e Mitro che in questo momento sono, a parte sono 2 dei selezionati per i mondiali e poi sono quelli che stanno facendo fra i migliori, insomma, c'è Pisacreta, Griselli, Mitro, sono i primi, insomma. Certo, va sono bene. 2 che con voi hanno sempre fatto bene, quindi sono tranquillo. Va bene, io Va bene. più che il nome fiducia Stai tranquillo. nello spirito e fiducia in... Hay llamadas, hay pruebas, pero la justicia no se atrevió a reabrir el caso e indagar más y finalmente la Juve, a finales de 2023, se retiró de la demanda interpuesta por daños y perjuicios por valor de 443 millones de euros por la concesión del Scudetto de 2005-2006 al Inter y acabó pagando los costos judiciales de la Federación Italiana y el Inter. La Calciopoli no solo cambió el fútbol italiano, cambió la forma en la que se veía el fútbol en general.
Desde entonces, los partidos pasaron a ser algo casi secundario para las masas y criticar lo que pita o lo que no pita el árbitro en un pasatiempos amarillista. A día de hoy, nadie cree en los árbitros. El fútbol es el único deporte donde su figura es pisoteada constantemente, tanto en la prensa como en el campo, porque ni siquiera los futbolistas los respetan. En cualquier otro deporte, protestar decisiones arbitrales es motivo de sanción o una falta de respeto. Y es verdad que casos como Calciopoli o Negreira hacen un flaco favor para que se dé un cambio en ese sentido. Pero vamos a ver, ¿qué culpa tendrá ese árbitro de quinta división regional que pita en un partido de tu hijo? Creo que los intentos de soborno nacen en parte por la desconfianza que generan los árbitros, y los sobornos a su vez causan desconfianza. Y volviendo a la Calciopoli, 2006 fue un antes y un después en ese sentido, porque el fútbol perdió su inocencia. Y aunque el balón volvió a rodar, esa sensación de que todo estaba decidido antes del pitido inicial nunca se fue del todo.